Hablar de la conquista de Hispania por parte de los romanos, podemos decir que en realidad fue una consecuencia de una guerra contra otra potencia como lo era Cartago, siendo además una conquista que se extendió desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Para ponernos en situación, tras el fin de la Primera Guerra Púnica en el 241 a.C., Roma había logrado vencer a un enemigo que la equiparaba en fuerza y en extensión, además de que era una clara amenaza para sus planes de controlar el Mediterráneo occidental, puesto que mientras que Roma era poco más que la península itálica, que incluso no llegaba ni a sus límites actuales, pues ni siquiera llegaba a la llanura del Po, aunque sí que ya poseía todo el sur, incluida buena parte de Sicilia, arrebatada a Cartago en la guerra mencionada, salvo Siracusa, que sigue siendo una colonia griega. Poco después de esta victoria, también aprovechó una rebelión producida contra su rival cartaginés en las islas de Córcega y Cerdeña en el 236 a.C., para hacerse con el control de las mismas y evitar que las costas de Italia central estuvieran al alcance de un ataque rápido por parte de los púnicos. Hispania, por su lado, en el 241 a.C., cuando se producía el fin de esa primera guerra púnica, era un conglomerado de tribus y pueblos peninsulares a quienes las rencillas y guerras extranjeras no tenía por qué importarles demasiado, a pesar de que antes de la irrupción de estos dos actores ya habían tenido contacto con fenicios y griegos. Para hablar de Hispania, podía dividirse en los siguientes grupos: íberos, celtas y celtíberos, dentro de los cuales había divisiones por las diferentes tribus como edetanos, pastetanos, báceos, oretanos, astures, lusitanos, túrtulos, turdetanos y un largo etcétera. Pero en este año, lugares de la península como el sur, comenzando desde Gadir y buena parte del sureste costero peninsular, se encontraban ya ocupados por los cartagineses, quienes habían sustituido en el pasado a los fenicios. Pero Roma indirectamente venía a cambiar todo esto, puesto que con la victoria sobre los púnicos en el 241, además de expulsarlos de sus antiguas áreas de influencia, así como la evacuación de Sicilia y las islas adyacentes, les decidieron imponer unos pagos que eran inabarcables para la derrotada Cartago, además de la prohibición de hacer la guerra contra los aliados de Roma. Que se queden estos dos últimos datos es muy importante para lo que veremos en el futuro. Pero Hispania estaba muy cerca y muy apetecible. No por nada, aunque sea posterior, algunos autores griegos como Posidonio comenzaron a recoger antiguas leyendas y a darlas por ciertas sobre la riqueza y metales como oro y plata que ocultaba la península, siendo según él en algunas ocasiones tan grandes dichas cantidades subterráneas que no dudaba en creerse las leyendas sobre que por un incendio en una montaña el calor de las llamas calentó tanto el subsuelo que el oro y la plata salieron a borbotones de la tierra. Obviamente, aunque como hemos dicho era una exageración, en toda leyenda hay algo de verdad, y Cartago ya lo sabía. No por nada, aprovechando sus bases en los lugares que hemos mencionado, por ciudades tan importantes como Gadir y Malaca, emprenden camino a la conquista de la península para hacer frente al pago exigido por Roma tras su derrota. No es descabellado pensar que entre los planes de Roma al exigirle dicho pago estaba la búsqueda de desestabilizar internamente a su rival, buscando seguramente que la crisis económica provocase lucha interna y con suerte fragmentar el territorio cartaginés. En un principio, los planes para Roma iban como la seda, pues como decíamos, Cartago sufrió una rebelión de esclavos, lo cual permitió a Roma tomar Córcega y Cerdeña en el futuro. Pero en el momento de comenzar a pagar la plata exigida por el Senado romano, comenzó una pequeña crisis, pues dentro de Cartago surgieron dos facciones. Una que renegaba de las guerras y creía que debían de centrarse en una intensificación de la agricultura en las tierras de interior para conseguir el dinero, siendo el principal defensor de esta postura Annon, mientras que en el lado contrario estaba un sector más militarista y que defendía que había tierras muy ricas en metales preciosos y que sería una lástima dejar que otros los exploten antes que ellos. Para esta postura, seguro que el nombre nos suena más, pues el líder era Amílcar Barca. Como imagináis, por lo que hemos ido diciendo, la postura que vencería en esta disputa fue la de Amílcar, ya que siempre ha sido más fácil y rápido tomar lo que otros tienen o desconocen que tienen mediante la guerra antes que ir por un camino que podía ser más pacífico y seguro, pero que sería muy lento. Además de que tendría a Cartago sometida a los caprichos de Roma durante demasiado tiempo. Según el trato llegado con Roma tras la capitulación, había ciertos lugares en los que Cartago no podía ni siquiera aspirar a entrometerse. Por esto, la península ibérica se convirtió, además de la opción obvia por proximidad, en la única alternativa por descarte, un descarte que en realidad era muy provechoso. Por ello, en el 237 a.C., se da luz verde al plan para que Amílcar comience la conquista del territorio, introduciendo de lleno las tribus de la península dentro del juego de poder del Mediterráneo occidental. Sin embargo, tras una serie de campañas exitosas, Amílcar acabó encontrando la muerte en el 229 mientras luchaba contra las tribus de la península, no sin antes haber tomado por completo el valle del Guadalquivir y la rica zona minera de Sierra Morena. Entonces, la empresa recayó en manos del yerno de Amílcar, Asdrúbal,
siendo elegido tanto por el ejército como por la Asamblea Popular. En esta ocasión, en lugar de imponer una conquista mediante el ejército, buscó hacerlo mediante medios diplomáticos, obteniendo la amistad y tratos con jefes de tribus, reyes y caudillos indígenas. Para el 226 a.C. y tras la fundación de Cartago Nova, junto con la administración de minas de plata de Sierra Morena y zonas de Levante, Cartago está devolviendo los pagos impuestos por Roma incluso por adelantado. Esto demostraba que la opción de ocupar nuevos territorios salía mucho más rentable, pero también despertaba la preocupación de Roma, quien ante la expansión y recuperación de su enemigo comenzó a trazar nuevos planes. ¿Recordáis con las condiciones de la capitulación de Cartago donde no podía hacer la guerra a países aliados de Roma? Pues ahora, Roma envió una embajada a Asdrúbal para pactar que la expansión de Cartago no se podría llevar al norte de la frontera natural que representaba el río Ebro, siendo esto conocido como el Tratado del Ebro. Pero curiosamente, Roma, a pesar de ese tratado, también decidió firmar una alianza con una pequeña ciudad llamada Sagunto, que por una extraña casualidad del destino se encontraba al sur del río Ebro, zona donde los romanos supuestamente no pondrían pegas ante los movimientos de Cartago. Cuando Asdrúbal murió en el 221, tomó el relevo Aníbal Barca, siendo este muchacho hijo de Amílcar, el primero que comenzó la expansión por la península. En esta ocasión, más militarista que su predecesor Asdrúbal, comenzó de nuevo las acciones militares para hacerse con el control de la península al sur del Ebro. Para el año 219, Aníbal había conseguido éxito en sus campañas de interior llevando su frontera a la orilla sur del río Tajo hasta la desembocadura del río Ebro. Solo quedaba dentro de esos límites la ciudad de Sagunto. En este mismo año, Cartago decidió asediar la ciudad para que se rindiese, pero la ciudad de Sagunto, creyendo que en algún momento Roma vendría al rescate, procuró resistir meses y meses, llegando a un total de 8, pero Roma en ningún momento apareció. Algo bastante extraño, puesto que no tenía ningún sentido haber firmado una alianza si no era para aprovechar la excusa del ataque y declarar la guerra a Cartago a modo defensivo. Pero solo fue en el momento en el que Sagunto cayó frente a Cartago que Roma comenzó los preparativos para la guerra. Intentando mostrarse magnánima y darle una alternativa a Cartago antes que la guerra, el Senado de Roma exigió a los cartagineses la simple entrega de Aníbal y sus consejeros a Roma, además de liberar la ciudad de Sagunto. Para este momento, en el 218, tanto Cartago como Aníbal estaban hartos de las exigencias de Roma. Por ello, se negaron en rotundo y a Roma no le quedó más remedio que declararle la guerra a Cartago en la primavera de ese mismo año. Daba comienzo la Segunda Guerra Púnica, una guerra en la que no nos vamos a detener demasiado en este vídeo, salvo las partes que afectan a la península. En caso de querer un vídeo completamente dedicado a esta, dejadlo abajo en los comentarios. La cuestión para entender por qué los romanos entran en Hispania es la siguiente. Aníbal era más inteligente de lo que ellos pensaban. No solo era un guerrero temible, también era un estratega formidable y sabía jugar con la mente de su adversario. Roma había declarado la guerra a Cartago, pero Aníbal decidió llevar la guerra a los romanos. Con un ejército de unos 30.000 hombres, atravesó los Pirineos y los Alpes para estar en poco tiempo en la llanura del Po, provocando en el transcurso de su avance que se le unieran diferentes enemigos de Roma, como los celtas, consiguiendo el apoyo de Macedonio y aniquilando legiones e incluso al cónsul Cayo Flaminio. Los romanos, como pocas veces en su historia, estaban contra las cuerdas. Teniendo un ejército enemigo asolando la península itálica, se vieron en la obligación de extender el frente y arriesgarse a atacar Hispania para ir a la raíz del problema. Puesto que la base del nuevo poder de Cartago estaba en los recursos que le proveía la rica Hispania, además de la posibilidad de la llegada de refuerzos desde la península ibérica por parte del hermano de Aníbal, Asdrúbal. Los hermanos Escipión hicieron su parte tras establecer Tarraco como base de operaciones. Desde allí, consiguieron adentrarse al sur del Ebro y mantener a Asdrúbal inmovilizado e incapaz de socorrer a su hermano en Italia, quien a pesar de no recibir refuerzos, seguía poniéndole las cosas muy difíciles a los romanos. Para el año 210 a.C., Aníbal no podía hacer mucho más en Roma y simplemente tuvo que limitarse a sobrevivir en tierra extranjera y enemigas con su ejército. Un año antes, en el 211, los hermanos Escipión, Publio y Neo habían muerto en combate, no sin antes haber sido capaces de gestas tales como reconquistar Sagunto y tener éxito en ahogar los refuerzos que esperaba Aníbal en Italia. Ante la muerte de los dos hermanos, el hijo de Publio, Cornelio Escipión, que ocupaba el mismo nombre, comenzó a destacar como líder de las legiones hispanas con solo 24 años de edad. Teniendo una dote además de militares diplomáticas, supo llevarse bien con tribus indígenas que sobre todo estaban en contra de los cartagineses,
para que su ejército tuviera tanto alimentos como reemplazos para sus bajas. No por nada, sería capaz de eclipsar la gesta de su padre y de su tío, pues con solo 25 años, en el 209, conquistó la capital peninsular de los cartagineses, la ya mencionada Cartago Nova. El inicio de la ocupación romana no terminaría aquí, puesto que con la caída de Cartago Nova ocupaba ya el Levante peninsular, pero ahora quedaban zonas que no eran de reciente conquista cartaginesa, teniendo sitios como Gadir aún por ocupar. Sin embargo, Escipión fue capaz de ir tomando diferentes zonas a través del valle del Guadalquivir, para en batallas como en Baécula e Ilipa conseguir que Gadir fuese entregada a Roma en el 206, aunque la genialidad del joven militar no era prueba de errores, pues al extender el frente no pudo evitar que Asdrúbal enviase un ejército de refuerzo a su hermano a través de los Pirineos. Pero aún así, a pesar de ese error, los cartagineses fueron expulsados por completo de la península, comenzando ahora la etapa romana de Hispania y una larga conquista. Conquista que veremos en un próximo vídeo debido a que se extiende durante muchos más años que los que hemos visto en esta ocasión. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto.